nosotros vamos a hablar de música. Desde luego la que más me mola es el blues. Pues a mí la que más me gusta es el blues. Pues para mí lo mejor es el blues. A ver, decidnos qué música os va a vosotros. A mí me gusta esta. Si le pone de lunes, primero no me duele. Voy al campo de batalla a cumplir con la cita. Hola, personitas escuchantes, bienvenidas a Bajo la Bruma, un programa en el que venimos a hablar de la música y las relaciones humanas con ella a lo largo de la historia. Y ya hace más de un mes que os dejamos nuestro Baile de la Araña, el programa que realizamos sobre la tarantela y que esperamos que si lo habéis escuchado os haya gustado. Ya hace más de un mes que lo hicimos y es básicamente un mes en el que hemos estado utilizando en documentarnos, en investigar sobre este programa que vais a escuchar hoy. Un programa que hemos ido a llamar Equilibristas de las tres pares de cuerdas. Y en este episodio nos vamos a ir a hacer funambulismos a un territorio que nos gusta muchísimo hablar de él, puesto que lo hemos habitado y tenemos una vinculación emocional bastante fuerte. Hoy nos vamos al territorio heleno, nos vamos hasta Grecia a hablar del rebético, un género que surge de los bajos fondos y que acompaña la historia del siglo XX de este país mediterráneo. Y es que gracias al rebético vamos a poder hablar de lucha de clases, vamos a poder hablar de mujeres empoderadas en momentos en los que era muy complicado liberarse. Gracias al rebético vamos a poder hablar, como he dicho antes, de la historia del siglo XX y del XXI en Grecia. Vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de bajos fondos, vamos a hablar de delincuencia, vamos a hablar de drogas y vamos a hablar sobre todo de resistencia. Y en un momento en el que aquí en el territorio que habitamos, en el Estado español, se está empezando a paralizar partidos de fútbol como el del Rayo Vallecano contra Albacete, o que la Fiscalía amenaza con perseguir los delitos de odio contra genocidas y asesinos como los nazis, el rebético nos va a dar la oportunidad de decir muchas veces putos nazis. Y entendedme bien, de esta expresión, la parte que más nos molesta, que peor nos parece, es la de los nazis. Un régimen genocida que en el país heleno, durante la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, dejó miles de muertos, como más tarde escucharemos. En este programa vamos a hablar de las dictaduras que sufrió el territorio heleno. Y también vamos a tener nuevas secciones. No sabemos si las mantendremos a lo largo de la historia, pero vamos a ir probándolas. Ahora a continuación escucharéis palabra de griot. Los griots eran los narradores orales, o son los narradores orales de África. Son los que van moviendo la palabra de un lugar a otro. Y nosotros vamos a hacer historia novelada de la música que hablamos gracias a esta sección. Tenemos por delante casi 2 horas de programa, así que esperemos que disfrutéis del rebético.
Esto es Bajo la Bruma y os recordamos que estamos en Radio Cuco, una radio libre desde la meseta castellana. Palabra de griot. ¡Michos! ¡Ela! ¡Pa me morí! Dimitris, abstraído como estaba, vigilando melancólicamente si los dos extraños sujetos que toman café en la entrada del cafenío de la esquina pudiesen ser Rufiani, policía secreta, se acomoda a la manga de su abrigo el baklama y sin dejar de vigilarlos susurra al vocifrante Panayotis: «Siga, malaca, siga». Despacio, no hay prisa. Mejor asegurarse de no ser sorprendido portando instrumentos prohibidos que recibir una severa paliza por parte de la policía. ¿Qué más da llegar tarde al te queda a tocar? Total, en estos garitos ilegales casi todo el mundo está muy fumado por el hachís que aspiran de los narguiles. Corren las cortinas del fondo de la usería y bajan por las escaleras, donde tras los cerrojos de una puerta les esperan los clientes. Allí la atmósfera es densa y brumosa, casi como la cima del mismísimo Monte Olimpo en un día de niebla. Las pequeñas mesitas con pipas flanquean el paso hacia unas sillas al fondo, tras las que ya espera Rula, como cada noche, como todas las noches. Toman asiento y Rula, antes de que el buzuki empiece a sonar, pregunta: «Michos, ¿todo bien?». Dimitris, a quien todo el mundo llama Michos, no tiene tiempo a responder. Panayotis ya lo hace por él. «A esta imbécil, como siga tan embobado, un día le va a meter el baklama por el culo el mismísimo Metaxas». Y remata su frase con una risotada. «Ja, ja, ja, ja», con X, como se ríen los griegos. Dimitris Fundas, quien es uno de los mejores intérpretes del barrio del Pireo, solo masca entre dientes: «Adere moré», y empieza a pellizcar el baklmadaki. Las notas se impregnan del olor pegajoso y anisado del luzo y la rechina. Las melodías surgen como lamentos de los instrumentos narcóticos y envolventes. Y Rula canta rota. Cada verso que sale de su boca es un lamento, tan triste pero a la vez tan bello, que dicen que se le van quedando cicatrices en la piel con cada estrofa. Aunque nadie sepa que las cicatrices en realidad se las hizo su ya por suerte difunto marido en cada paliza que le daba. Canta Rula y en su voz se une a la voz de los desposeídos de la tierra. Canta de nostalgia de tierras arrebatadas por los otomanos, de los amores lacerantes que te marcan el alma, de la pobreza extrema y del hambre de barro y suburbio. Canta Rula canta de talego, de delincuencia y de rebeldía, de una derrota constante que se queda marcada en los ojos, pero que alberga fuego de insurrección. Rula canta,
Rula vive rebético. Να σου τι χαμογέλιο καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πνίγομαι, πέταμε σε θάλασσα βαθιά. Los años desde la gran catástrofe de Esmirna, que vomitó a millones de griegos en lugares como el puerto del Pireo, les lleva a Mitsos también tatuados en el alma. De niño vio morir a demasiada gente a su alrededor, cuerpos calcinados de familiares y amigos que sirvieron de yesca en un incendio del que es incapaz de quitarse el aroma quemado de encima. La gran madre patria griega nos resultó ser mucho mejor que la madre turca. Es lo que tienen las patrias, que solo suelen preocuparse por sus hijos más acaudalados. A los hijos como Dimitris solo les reserva cárcel y miseria. A los hijos como Dimitris solo les queda agarrarse al baclama como si se agarrase a un hierro candente, a esquivar a policía y a fascistas, a deambular entre psicotrópicos como única forma de encontrar calor. Pero entonces apareció Rula, y sus muchas cicatrices en la piel. Y el calor que encontró junto a ella era mucho mejor que el narcótico. Tanto que la fortuita muerte de su marido, que apareció extrañamente ahogado en el puerto, les acabó uniendo más que la música. Y nadie preguntó. Desde que el puto fascista de Metaxas prohibió el rebético, todo era aún más difícil. Dimitris pasó de nuevo un par de temporadas largas en la cárcel, y no había forma de que nadie le grabase un disco. Demasiado miedo. Una noche Labros, conocido mangás del Pireo, demasiado habituado a moverse en los lados oscuros de la ley de la calle, se acercó al grupo de músicos que solía acompañar a Rula tras tocar en el Tequede. En América habían causado furor el disco que habían grabado antes del golpe de Estado, y los compatriotas exiliados querían más. Es vuestra oportunidad de salir de esta mierda, decía Labros. Y era verdad. En la jodida madre patria griega lo único que les había deparado a todos era derrota. Una derrota tan grande que ninguna canción era capaz de describirla. Pese a ello, en los días posteriores a la noticia, Rula no acababa de estar tan convencida de su suerte. Eso abandonar Pireo significaba también dejar de luchar. Atenas era un sitio horrible, sí, pero era su sitio. Allí se había criado desde niña. Ir a cantar a los americanos no era precisamente uno de sus sueños más deseados. Perder la esencia, perder la independencia que le daban los bajos fondos, era algo a lo que se resistía a renunciar. Dimitris y el resto de los del grupo era incapaz de entender todo aquello. Solo había soñado con escapar de aquel infierno toda su vida. Los días pasaban, y el día de la partida se acercaba, y dos noticias llegaron para cambiar su vida para siempre. Una fue la entrada en gesta por parte de Rula. Esperaba una criatura de Dimitris. Otra fue la de la entrada del ejército italiano y alemán en Grecia. Había empezado la Segunda Guerra Mundial. Ambos eventos dieron por sentado que la huida hacia los Estados Unidos iba a ser imposible. Otra vez el sino malvado del rebético golpeaba. Otra vez la maldita derrota tatuada. Si la situación con Metaxas era mala, con los malditos nazis solo iba a empeorar. Las persecuciones contra el rebético se acentuaron, pero no solo. Los judíos, los comunistas e incluso los propios italianos fueron blanco de los alemanes. En la Acrópolis se hizo la bandera nazi y la resistencia se extendió por los intrincados barrios de Atenas y el resto del país. Rula y Dimitris, así como casi todos los rebetes y rebetisas del territorio heleno, no van a ser en general menos. Pese a que ellos son más de cantar, algunos de ellos se unieron rápido a la resistencia. Los sabotajes se extienden a la misma rapidez que se extiende el hambre y la represión. Los asaltos a patrullas de la Wehrmacht se suceden con las precarias armas que se encuentran, y de fondo los cantos de los y las rebetes muy acostumbrados ya a burlar la autoridad. Pero el nacimiento de la pequeña leftería no trae buenas noticias. Mitsos ha contraído la tuberculosis, o eso piensa cada vez que sus pulmones manchan de sangre el pañuelo de su chaqueta. Poco más se puede hacer.
La enfermedad hace trizas su cuerpo al igual que el de miles de compatriotas. Un día de febrero de 1943, Mitsos sucumbe ante el colapso pulmonar. Rula, lejos de amilanarse, decide seguir cantando en el Tekede, extraperlando con lo que puede y ayudando a la resistencia. Cada vez más en conflicto con sus diferentes alas. El Hellas comunista es demasiado rígido, demasiado partido único, pero sin duda 1000 veces mejor que los monárquicos y los derechistas, igual de fascistas que los nazis, que directamente habían firmado un pacto de agresión con ellos y atacaban a los comunistas. Una tarde, parte de los compañeros estaban vaciando de gasolina camiones nazis aparcados en el puerto. Rula, como solía ser habitual, vigilaba desde la esquina que los nazis no apareciesen por allí. Como forma de aviso, había pactado gritar «¡Mitsos! ¡Ela pa me moré!», como se llama su nombre, ya desaparecido, a que por lo menos la acompañase en ese trance. Pero esta vez los nazis aparecieron por la esquina contraria a lo que solía ser habitual. Rula corrió intentando guarecerse entre los portales para no ser vista, y así poder avisar a su gente de que no saliese corriendo hacia un callejón lleno de fascistas. Antes justo de que fuesen descubiertos, Rula saltó al centro de la calle. ¡Nazis, Guruña! Cerdos nazis. Consiguió lo que quería. Inmediatamente empezaron a perseguirla, dando la caza 3 calles más allá, y muerta a continuación. Era el 23 de julio de 1944. Solo 2 meses más tarde, los nazis empezaban a abandonar Grecia por el avance del Ejército Rojo desde Ucrania. El signo del rebético no había cambiado. La derrota era un signo marcado a fuego en su destino. Una nueva tragedia griega. Un blues, un lamento. Una canción que era igual de dolorosa que la propia vida. En el corte hemos escuchado Kegome, de Nikos Gatsos, y cantada por Sotiria Leonardou en la película Rebético de Costas Ferris. Traducida como Me quemo, hace alusión al incendio de Esmirna del que ahora hablaremos. También ha sonado Ilfilaki Inés Jolío, La cárcel es una escuela, cantada por Konstantinos Bezos. Habla en la canción de la vida cotidiana de la cárcel, haciendo apología de ella. En la cárcel a mediodía trae un cuchillo. Es para un tipo, ya te lo explicaré. Tienen bellas flores, son las flores de los derviches, y termina con La cárcel es una escuela y tiene grandes maestros. Ahora, bajo nosotros, y como primer corte puramente musical, vamos a escuchar Manamuelas, Mi madre Grecia, canción de 1983 y cuya letra también es de Nikos Gatsos. Pese a no respetar cronológicamente el orden del origen del rebético, la canción nos encanta y viene muy al tema, puesto que habla de los sentimientos de los refugiados asiominorinos que al ser expulsado a Grecia, en vez de encontrar a la deseada madre patria, solo encontraron miseria y desprecio. En esta canción podemos escuchar: no tengo casa a la que regresar, ni cama en la que dormir. No tengo calle ni vecindario para caminar un 1 de mayo. Me enseñaste las grandes y mentirosas palabras desde que me amamantaste por primera vez. Pero ahora que despertaron las serpientes te pusiste tus antiguas galas, y Madre Grecia, no derramas jamás una lágrima por tus hijos que vendiste como esclavos. Pero ahora que la luz brota de nuevo, tú miras tus antiguas bellezas, y en las arenas del mundo, Madre Grecia, la misma mentira siempre transportaste. Te creba
περπατήσω μια πρωτομαγιά. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου, έλας που τα παιδιά σου σκλάβους ξεκουλάς. Τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο μπαζάρι με πήρες γύφτησα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, έλας το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Y si en Argentina tienen el tango, en América el blues o aquí tenemos el flamenco, la rumba, sin duda en Grecia tienen el rebético. Música de lamentos y extrarradios, música de una nación que ha vivido de muchísimas naciones. El rebético bebe de ríos diferentes dando lugar a que no podamos determinar con exactitud ni su origen ni su procedencia. No nos lo ha puesto fácil el rebético precisamente para investigarlo para este programa. Recibe la sangre de sus venas de diferentes tradiciones musicales del Asia Menor, en ocasiones música para élites, en otras amasada por los desposeídos. El rebético recorre la sinuosa historia cambiante y metamórfico, en ocasiones oculto y otras celebrado. Y quizás como punto de partida debemos dejar la palabra en Ilias Petropoulos, uno de los mayores recopiladores de este género musical y autor de Rebético, canciones del viejo inframundo griego. Ilias hizo un repaso a través de sus libros de los avatares de los rebetes y rebetisas en su periplo por los bajos fondos de las ciudades que servían de marco al desarrollo de este estilo de música tradicional. Y dejemos la palabra en él. Ilias Petropoulos decía que el útero del rebético fue la prisión y los fumadores de hachís. Fue allí donde los rebetes crearon sus canciones. Cantaban con voces tranquilas y ásperas, sin prisa, uno tras otro. Cada cantante añadía un verso que a menudo no tenía relación con el anterior, y la canción podía así seguir durante horas, no había límite. La melodía era sencilla. Un rebete acompañaba al cantante tocando el buzuki o el baklama, que es la versión más pequeña del buzuki, fácil de llevar y fácil de construir en prisión o esconder de la policía. Y quizás otro, llevado por la música, se levantaba para bailar. Las primeras canciones, en especial de las de amor, estaban basadas en canciones populares de los griegos de Esmirna y de Constantinopla. Y es que el epicentro de nuestra historia, o por lo menos de su prehistoria,
no comienza en lo que hoy día conocemos como el territorio griego, o por lo menos no del todo en su complejidad, sino en su vecina Turquía, que a principios del siglo XX todavía seguía siendo el Imperio Otomano y del que Grecia se había independizado apenas un siglo antes. El Imperio Otomano incluía dentro de sus límites una amalgama de países y culturas cuya interacción ya venía siendo regular. Griegos, turcos, armenios, eslavos, hebreos, albanos y griegos de ascendencia albana vivían y se movían dentro de los límites del imperio. El impacto de la civilización y tradiciones persas y árabes también fue profundo, puesto que los turcos habían tomado prestados elementos culturales de ambas en su viaje hacia Oriente Medio. Y allí, en Constantinopla, en la actual Estambul, y a la que hoy día los griegos se niegan a cambiar el nombre, o en Esmirna, la actual Izmir, se desarrollaban los cafés Amán, donde 2 o 3 cantantes improvisaban versos en forma de diálogo, y a menudo intercambiaban la exclamación «Amán, Amán», con el fin de ganar tiempo para pensar el verso siguiente. Estos lamentos, tan característicos, los podremos seguir encontrando a lo largo de nuestro periplo por el Rebético. Podemos seguir encontrando este Amán, Amán, que es una forma, en cierta manera, que tienen los rebetes de encontrar la forma de quejarse por la vida que les ha tocado vivir. La música que se tocaba en el Café Amán era rica y artísticamente valiosa y satisfacía las demandas y gustos de un público de clase alta. Pero llegó la Gran Guerra Mundial y la derrota y disolución del Imperio Otomano, fuertemente socavado por las crisis internas que desembocarían en algo parecido a lo que hoy conocemos como Turquía. Situación que el gobierno griego no duda en aprovechar para lanzarse en búsqueda de su gran ideal nacional, así con mayúsculas: la reconquista de los históricos territorios bizantinos para crear un Estado-nación que les devolviese a los tiempos gloriosos de Alejandro Magno. ¿Y qué mejor momento para aprovechar para conseguir este lugar que la derrota otomana y la participación griega en la victoria de la Gran Guerra para llevar a cabo su cometido? Pero, spoiler, sale mal. La Guerra de los 3 años termina con el resultado de miles de civiles muertos, las tropas griegas devueltas a su país y el genocidio de gran parte de la población griega que habitaba en Turquía. 1922 supone un hito en el desarrollo y propagación del rebético. Se recuerda como el año de la gran catástrofe del Asia Menor. Esmirna ha sido arrasada por el fuego y la población griega expulsada de Turquía. La oleada de refugiados que llegó a los grandes núcleos urbanos griegos, a Atenas, al Pireo o a Salónica, provoca importantes cambios en la realidad social y cultural del país. Los griegos refugiados desarraigados y enfrentados con la pobreza y el desempleo compartían la misma realidad de las cárceles y de los bajos fondos. Pronto, las músicas traídas de Turquía se mezclan con las originales de los rebetes griegos, que ya tocaban algo parecido en las cárceles. Los tequedes, los garitos donde se toca el rebético y cuyo significado es literalmente monasterio en turco, son antros donde se fuma hachís en narguile, pipa eminentemente árabe. De allí se reúnen los rebetis y los mangás, lo más bajo de los bajos fondos de la sociedad griega, expulsados y vistos con malos ojos por los estratos más conservadores y orgullosos de su condición. El rebete es un marginado que se espabila, que toma conciencia de su condición y la reivindica, la adopta como un código propio, y la lleva a su identidad, a su vestimenta, a su forma de enfrentar la vida y a la sociedad que lo odia. El rebete se enfrenta a la ley porque la ley le persigue. El rebete elige su propia marginación y se siente orgulloso de ella, de sus pequeños hurtos y de la pésima historia que le ha tocado vivir. Elige la música que le sirva para contar su historia. Ha nacido una música de descastados y marginados, una música casi siempre prohibida. Ha nacido el rebético. Να ποθάνω, αφού η πρέσα με κάνες, τους δρόμους να ποθάνω, τη
τίποτα δεν μ' απομείνε στον κόσμο για να κάνω. Y para ilustrar esta época, creo que no podemos tener una mejor canción que la famosa Misirlou. Y digo famosa no porque este proto-rebético sea especialmente conocido a lo largo del globo terráqueo, pero es sin duda la más conocida del género. Y seguramente, si os pongo este corte, me diréis que seguro que lo conocéis. Y así es la famosa canción de la película Pulp Fiction, interpretada por Dick Dale en una de sus más que muchísimas versiones que se han realizado de la canción Misirlou. En griego, Mi niña egipcia nos invoca a un mundo árabe cargado de ritmos suaves y sensuales, una historia de amor obsesivo normalmente bailado por mujeres en una especie de baile del vientre griego. Llamada Tsitsefeli, nunca me va a salir bien hablar de ciertas cosas de Grecia, ya lo siento, del que ya hablaremos más tarde. Os dejo con la primera versión grabada con el nombre de Misirlou a cargo de Tetos Dimitriades en 1927 y curiosamente grabada en Nueva York. Ah, por cierto, una cosa antes de ponérosla. He elegido esta canción, aparte de por ser la cancionaza que es, porque en ella se puede ver claramente las influencias árabes del rebético. Misirlou, aparte de ser cantada en griego, puede encontrarse en diferentes músicas tradicionales de casi todo Asia Menor y parte de los Balcanes. Es de esas canciones que atraviesan las culturas y los territorios de voz en voz, de baile en baile, demostrando una de las cosas que espero sean las máximas de este programa, que la identidad cultural nacionalista es un invento, siempre. La música fluye entre las fronteras, pasadas o presentes, a través de las pasiones de las personas que lo han hecho una de sus bienes más preciados para compartir con los otros. La música es en cierta manera el pequeño camino que han hecho las personitas poco a poco, que han hecho una gran vía colectiva. Y bueno, ya voy a dejar de dar el rollo, que sabéis perfectamente que se me da muy bien. Aquí podéis escuchar a Misirlou. Λόγαμε για να θυμές την καρδιά. Άπια χατύπη, άπια λελέτη, τα δυο σου χείλη θα ζουνε μέλη.
φύγει με ένα φυλάκι απ' το δικό σου το στοματάκι απ' την Αραβιά. Τρίλα θα μ' έρθει, δεν υποφέρω πια. Θα κλέψω μέσα απ' την Αραβιά. Bueno, podamos esperar que hayáis disfrutado de Misirlou y hayáis visto que es una versión bastante diferente a la versión de Pulp Fiction del Dick Dale. Y bueno, seguimos con el rebético. Podemos ver que en el rebético, como cualquier subcultura, hay ciertas características que son de origen incierto. Esto quiere decir que en muchísimas músicas tradicionales no se puede encontrar el origen de muchas canciones, o no se puede encontrar el origen de la etimología de ciertas palabras que se utilizan o que dan nombre al estilo de música. Por ejemplo, con el rebético en particular, tenemos muchas acepciones para entender de dónde viene el nombre que da sentido al género en sí. La palabra rebético puede provenir de diferentes orígenes y lugares y sus significados varían, pero todos ellos nos indican el carácter de este tipo de música. Una música a las afueras de la ley, una música que es indomable y que es rebelde. Desde la palabra turca rebet, que significa desde la cuneta, o la serbia rebenok, que podemos traducir como rebelde, podemos encontrar otros orígenes, como el de los rebet, cuerpo de tropas irregulares del ejército turco que eran bastante poco aficionados a aceptar la autoridad. No se sabe exactamente, pero posiblemente de cualquiera de estas palabras puede venir el término del rebético. Pero bueno, me voy a centrar, que si habéis escuchado otros programas, el anterior programa que tengo, ya sabréis que soy muy dado a dar vueltas y a volverme un poco caótico. Así que vamos a ello. Vamos al primer periodo del rebético, que según la clasificación histórica de Elias Petropoulos, que ya le hemos nombrado, es el periodo de Esmirna. Este se extenderá desde ese 1922 de la Gran Catástrofe hasta el 1932. Es el momento en el que el rebético salió de los estrechos límites de la cárcel y del tequé, atrayendo a un público más amplio. Mientras tanto, la música folk griega, la dimótica, que era producto de una sociedad agrícola, había ido agotando sus posibilidades de forma gradual. Tras siglos de esplendor, ya carecían de elementos de inspiración a causa del desarrollo urbano del país. Había pues un vacío evidente que el acercamiento de los mundos de los rebetes y de los refugiados vendría a llenar. Se abren por todos los lados los cafés Amán, a semejanza de los de Constantinopla y Esmirna. Allí una cantante femenina, normalmente acompañada de un tanduri, de un violín y de un clarinete, canta amanes o amanedes, melodías de intenso sabor oriental, de cadencia lenta y que intercala, como se hacía en Turquía, la expresión amán amán, entre otros diversos lamentos. Canciones de dolor y nostalgia. Así, entre los cafés Amán y los teques se crearon las condiciones adecuadas para que el rebético se expandiera por todo el país.
Marcos Vamvakaris, el considerado como patriarca del rebético y de quien hablaremos más adelante, funda junto con Yorgos Batis, Stratos Paiontzoudis y Anestos Delias, forman Tetras, el legendario Cuarteto del Pireo, agrupación que crea escuela y que frecuentan todos los tequedes. Rosa Kukunas, Evangelis Papaglozou, Dalga Rita, Rita Batsi y sobre todo Rosa Eskenazi fueron algunos ejemplos de una interminable lista de los protagonistas de este primer periodo. Perdonadme porque son muchos nombres y va a haber algunos que no voy a pronunciar bien. Pero bueno, vamos a hacer una parada en Rosa Eskenazi, puesto que si Vamvakaris es el patriarca, la matriarca sin duda es Rusa. El periplo de Rosa Eskenazi es en parte el periplo del rebético. Nacida judía sefardita en Constantinopla, posiblemente con la muerte del siglo XIX, aunque ella en sus memorias dice que es en el 1910, sufrió, cómo no, desde muy pequeña, la emigración. Se trasladó con su familia a Salónica, y allí fue descubierta por unos vecinos que se quedaron maravillados al escucharla cantar. Tuvo que huir de su casa ante la negativa de su madre a que emprendiese el camino de artista. Y así, en su periplo, fue bailarina a los cafés Satán, los cabarets de la época. Su primer amor fue el hijo de una familia rica de la Capadocia que receló el casamiento que contraerían entre los dos, puesto que la vida de Rusa era una vida más o menos alegre. Como resultado, tuvieron un hijo que tuvieron que entregar a la familia de su marido al fallecer este muy tempranamente. Rusa se mudó a Atenas, donde por fin, y de momento, se acabarían sus penurias. En Atenas empezó a cantar, y allí fue descubierta por Panayotis Tundas, gracias a quien grabó sus primeros discos en el sello Columbia. Por fin a Rusa la esperaba la fama y no las desgracias. Ahora, con la canción que vamos a escuchar, Lili la Escandalosa, también voy a aprovechar, aparte para hablar de Rosa Eskenazi, para hacer una parada y hablar del papel de la mujer en el rebético. Porque la vida de Rusa, pese a sus desventuras, es también la vida de una mujer que tomó las riendas de su destino. Y esto, dentro de una sociedad de principios del siglo XX, no es algo muy normal. Mucho menos en una sociedad tan religiosa como es la griega. No sé si lo conocéis, pero allí el peso de la Iglesia cristiana ortodoxa es muy fuerte, y el papel conservador que ejerce en la sociedad es enorme. Las mujeres que en aquel entonces estaban muy supeditadas al hombre, sobre todo en la sociedad rural, la hija solo solía tener salida de la familia a través del casamiento, a través de algún tipo de arreglo, y por tanto así se les educaba a las mujeres desde niña. Los espacios destinados a los hombres, como la taberna y los primeros tequedes, estaban firmemente vetados a las mujeres, ni siquiera cantando. Pero empieza a aparecer testimonios de mujeres que se visten de hombre y van del brazo del amante al tequede. Aunque muchas de las canciones no acaba bien la historia, puesto que muchas de ellas se las acaba descubriendo, incluso se las acaba agrediendo o incluso matando, otras veces aparecen solas y son tomadas directamente como hombres, adoptando comportamientos sexistas en ocasiones y en otras comportamientos muy rudos típicos de los hombres, quizás buscando la supervivencia y la igualdad, quizás en una transgresión de género muy primigenia que adopta lo peor del otro. Lo importante es que a través del rebético la mujer toma espacios y actitudes que le son vetados en la época que le está tocando vivir. En los extrarradios, ella no es menos que el hombre, es dueña de su futuro sin que nadie más mande sobre ella. Puede ser ruda, independiente y libre. Por eso traemos a Rosa Eskenazi a cantar aquí Lili la Escandalosa. Sus versos dicen: me traes sin cuidado que seas un granuja de copanas, pero no te hagas el duro conmigo, no te va a servir de nada, porque yo me crié en la calle, soy Lili, la primera en poner la cara, no doy un real por los rufianes y no paso ni una sola jugarreta. Vamos, maleante, déjame en paz, búscate otro jaleo, no vayas a pagar tú, tu calavera, los platos rotos, que yo soy de cuidado. No le temo a los cuchillos ni a las cadenas de fanfarrón,
y por mucho costo que fumes, tú, gandul, no podrás tumbarme. ¿Qué te importa si soy del Pireo de Cóquina, o si bebo y estoy acompañada de quien yo quiero? Con esto os dejamos con Lile la Escandalosa. Al segundo periodo del rebético se le ha llamado clásico, y nace con la primera grabación de Marcos Bambacaris en solitario con su buzuki. Corría el 1932, y el estilo acuñado por la denominada Escuela del Pireo empezaba a desplazar a la escuela esmirneica. El buzuki desplazaba al oud y al tamburi, mientras los cantos largos y melódicos de la herencia árabe se iban sustituyendo por una música más rítmica y cortada, y con cantos silábicos en las voces ásperas de hombres, sustituyendo así también a las voces predominantemente femeninas que se daban en el anterior periodo. Esto añadió todavía mayor profundidad al rebético, ya que constituido como estilo con carácter propio y triunfador de los suburbios de las noches de las urbes griegas. Pero ya hemos aprendido que el rebético nunca tiene buena suerte. Cuando todo parece ir bien, siempre hay algo que va a ir mal. Y llega el año 1936, año que, como aquí, en el Estado español, Grecia sufre un golpe de Estado.
el militar Ioannis Metaxas asciende al poder imponiendo una dictadura autoritaria de corte fascista, con la excusa de querer parar el avance del comunismo en el país. Dentro del nuevo régimen se recortan libertades, se persigue la disidencia y se reniega el pasado otomano del país. Se persigue mirar a Europa, seguir el camino modernizador de las grandes naciones del continente, y para esto el rebético es un lastre. No hay sitio en el nuevo régimen para canciones que hablan de drogas, de paisajes perdidos de dolor. No hay sitio para bajos fondos, mirados con recelo por las clases altas aglutinadas alrededor del dictador, y no hay sitio sobre todo para el rebético, que es prohibido. Los tequés son perseguidos y los rebetes apalizados. Se instaura un sistema de clandestinidad en el rebético. Los extrarradios de las ciudades se plagan de asfalites o rufianos, de la policía secreta del régimen que vigila cualquier garito sospechoso de ser utilizado como teque. Los baglamas empiezan a construir cada vez más pequeños, lo suficiente para que puedan entrar en la manga y así transportarlos sin ser descubiertos. Las letras de las canciones se vuelven asépticas. Ya no se habla de cárcel, ni de rebelión o de drogas. El fumar hachís se convierte en un delito duramente castigado y las pipas narguiles dejan paso al uso y a la retsina. Ante esta situación, muchísimos griegos emigran a Estados Unidos, llevándose así allí también el rebético, y experimentando en el país americano un auge de grabaciones de rebético. Aún así, los que se quedan no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Los garitos ilegales se enmascaran en sótanos o en trastiendas, y pese a que normalmente los rebetes y rebetisas han sido más de sobrevivir que de resistir, algunos de ellos participan activamente en la disidencia contra el gobierno. Y como con el mal agüero y la mala suerte nunca es suficiente, llega el año 1931 y la situación solo empeora. Es la Segunda Guerra Mundial y el país heleno es ocupado primero por los italianos y más tarde por los alemanes. Pese a que se relaja la persecución a las actividades ilegales y a las drogas, la represión al rebético se endurece y la situación es generalmente muy dura en el país. El dinero y la comida escasean, mientras los nazis, espera, que casi se me olvida decirlo, los putos nazis, ajustician en las calles por su condición de resistentes a más de 400.000 griegos y griegas. 400.000 personas mueren en un país que por entonces contaba con 8 millones. Y ahora dicen que a los nazis hay que respetarlos. La limpieza étnica fue implacable, también en el territorio heleno. La persecución a judíos de diferentes orígenes buscaba el colaboracionismo de la población, así poder darles caza, encontrando casi siempre la negativa de esta población a participar en este genocidio. Pero la gran parte de la resistencia toma diferentes formas. Sabotajes, emboscadas y robos se suceden contra los nazis que en represalia realizan ejecuciones sumarísimas. En el rebético tenemos algunos ejemplos de resistencia. Quizás el más asombroso es el de la ya nombrada rusa Askenazi. En ese mismo año de la ocupación había abierto un garito junto con su reencontrado hijo, ese al que le habían robado la familia de su difunto marido. Pues juntos abrieron el cristal. Haciendo uso de su fama, decidió engatusar a un oficial nazi para poder acceder a los círculos de mando alemanes. Así, pasaba información a la resistencia. Utilizó su casa, sus locales, para esconder judíos y comprar actas faltas de bautismo para esconder el origen judío de la gente escondida, así como lo hizo para ella misma. Pero se descubrió el pastel, fue arrestada, salvada en extremis por su enamorado nazi, y poco tardó Rusa en pasar el resto de la guerra en la clandestinidad por miedo a un nuevo arresto. Otra gran historia es la de Sotiria Belú, conocida como la Bessie Smith griega. Belú, que era lesbiana militante en un tiempo en el que descubrir una sexualidad divergente requería de un coraje extraordinario, ya había pasado por el talego por haber arrojado con 17 años
ácido a la cara del que entonces era su marido, con quien había contraído matrimonio a causa de un arreglo matrimonial y que abusaba de ella. Lo contaba a menudo. Decía que se había enterado de que después de abusar de ella, encima la estaba engañando. Cogió, fue al tequede, metió ácido dentro de un vaso y solo se arrepintió porque él llevaba las gafas de sol. Así el daño no había sido tanto. Sotiria, con el comienzo de la ocupación nazi, se enroló en el Hellas, el ejército griego de resistencia y de inspiración comunista. En una de sus acciones contra los nazis, fue apresada y tomada por estos. Fue torturada y encerrada bastantes años en la cárcel. Lejos de amilanarse, Sotiria continuaría con su militancia comunista, dándole no pocos sinsabores donde la posterior guerra civil y victoria derechista de esta. Me gustaría hablar bastante más de Sotiria Belú, también de Rosa Eskenazi, pero se me alarga un poco el programa. Y si queréis saber de ellas, podéis encontrar bastante documentación en la red. Así poder ver que las mujeres griegas, que las mujeres del Rebético, fueron bastante más libres de lo que nos pensamos que podían ser en aquellos años. El Rebético, en este trance de la ocupación nazi, repta por las prohibiciones y se constituye como música de resistencia y sentimiento patrio. Sirve como simbolismo identitario esencial ante el invasor. Y es así como la música de los lumpenproletarios, de los delincuentes y de los drogadictos pasa a ser la música nacional griega. Para ilustrar esto, tenemos un ejemplo de música relacionada con la resistencia contra los nazis. Os dejo con los saltadoros, los salteadores, de Mihalis Genitsaris, quien escribió algunas de las mejores canciones del Rebético durante la ocupación. Esta canción quizás os suene. No sé si habéis escuchado el intro de este programa, porque de por sí ella es una de las canciones que salen en él. Esta canción habla de la costumbre de asaltar los camiones nazis para dejarlos limpios de gasolina y luego sabotearlos. De la necesidad se hace resistencia. Y cuenta la canción cómo después de dejar limpios los camiones, los salteadores venden la gasolina en el mercado negro para poder vestirse bien y poder beber alcohol. Así, la resistencia de los rebetes juntan la delincuencia con la lucha contra el fascismo. Esto es Os Saltadoros. Ζηλεύουνε δε θέλουνε ποιμένον να με δούνε. Πατήρι θέλουν να με δουν για να ευχαριστηθούνε. Πάντα βολεύουμε γιατί είναι σαλτά.
Γερμανοί μας κυνηγούν και εμείς δεν τους ακούμε. Εμείς θα τις σαλτάρουμε ώσπου να σκοτωθούμε. Desde 1946 en adelante, el rebético alcanza su punto álgido, siendo uno de sus mayores exponentes el compositor Vasilis Tsitsanis. Tsitsanis, que llegó a Atenas poco antes de la dictadura de Metaxas, fue claramente influenciado por la figura de Marcos Vamvakaris, con quien trabajó en varias ocasiones. Si Marcos Vamvakaris supo aglutinar la esencia del rebético, Vasilis Tsitsanis se las arregló para liberar el rebético del síndrome de la cárcel, de los bajos fondos y el tequé. Lo refinó y lo empleó para hablar a través de él a todos los griegos, creando una música popular propia. Sin embargo, en el comienzo de este tercer periodo del rebético, que se llama periodo popular, marca también el final provisional del rebético. Su excesiva comercialización dio lugar a nuevas reglas. Manolis Chiotis, el gran y quizás insuperable virtuoso del buzuki, añadió una cuarta cuerda al mismo, haciendo que su afinación fuera igual a la de las primeras 4 cuerdas de la guitarra, lo cual facilitó un acompañamiento al estilo de la guitarra, y por esto fue y sigue siendo muy criticado. Además, también introdujo el buzuki eléctrico para aumentar la amplificación del mismo, puesto que las canciones rebéticas habían pasado a interpretarse en grandes y lujosas salas de baile ante una gran audiencia. La gran cantidad de grabaciones realizadas afectaron al estilo antiguo, alterándolo, y la calidad, además, empezó a disminuir de manera inevitable. A partir de 1960, su comercialización y la fácil obtención de beneficios supusieron el comienzo de la degradación del rebético. Durante este mismo periodo, comenzó a recuperarse y a superar la crisis social provocada a raíz de la ocupación alemana y de la guerra civil. La economía resurgió junto con una clase media fuerte. Los rebetes ya no existían como grupo social, y como consecuencia, el rebético se dejó de producir. Sin embargo, este estilo sirvió de base para la llamada música artística popular griega, el laiko. La música salía de los bajos fondos y se empezó a tocar en los buzuki club, locales para la burguesía que disfrutaban de esa música que salía de los bajos fondos que antes detestaban. De hecho, la desaparición del rebético corre pareja con su descubrimiento por parte de los compositores Manos Hatzikíadis y Mikis Theodorakis. Hatzikíadis, en concreto, en una conferencia de 1949, se atrevió a interpretar música rebética para la élite intelectual del país, cuando ya se consideraba una música en decadencia. Fue parte de la mutación de una música en otra. Estos dos compositores, unidos por Stavros Hanakos, que es el que había hecho Manamú, que hemos escuchado antes, adoptaron el estilo y el ritmo del rebético y crearon así una nueva forma de música popular, elegante y artística, que hizo que el buzuki fuese internacionalmente conocido y como sinónimo de Grecia. Este tipo de música empezó a popularizarse y a hacerse la música insignia, en cierta manera, de Grecia. Una Grecia que se empezaba a abrir al turismo, una Grecia que empezaba a ser conocida por películas como Zorba el griego, una Grecia y una música que empezaron a servir más para comercializarla que para que se tocasen en los bajos fondos. Y Elías Petropoulos lo dijo claro: el buzuki no es símbolo de Grecia,
El buzuki es signo rebético. Os dejo, por tanto, con una canción de Tzitzanis, que es una canción escrita durante la ocupación griega todavía y en la que podemos escuchar un poco cómo ha sido el principio del sentimiento griego ante esta ocupación. Os dejo con Sinefiastemi Kyriaki, Domingo Oscuro, Domingo Nubloso y Vasilis Tzitzanis. Συνεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου, που έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά, Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά μου, που έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά, Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά μου. Σε μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα τη χαρά μου, συννεφιασμένη Κυριακή, Κυριακή, ματωνιστή, ματωνιστή καρδιά μου, συννεφιασμένη Κυριακή, Κυριακή, ματωνιστή, ματωνιστή καρδιά μου. Όταν σε βλέπω βροχερή, στιγμή δεν ησυχάζω, μαύρη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή, και βαριανά και βαριανά στενάζω. El banco del luthier. Y bueno, aquí estrenamos de nuevo con una de las secciones preferidas de los enamorados de los instrumentos musicales más raros y exóticos. Vamos, como yo. A ver, luego seguiremos con la evolución histórica del rebético. Pero vamos a hacer una parada, creo que necesaria, para hablar de los principales protagonistas de esta historia a nivel musical. Hablo del buzuki y del baglamas. Ambos instrumentos tienen su origen en los laudes del mástil largo de la antigua Persia y Bizancio.
Los primeros buzukis son muy similares a los actuales saz, instrumento bastante popular en Turquía. Saz y buzuki tienen relación porque el significado del nombre de este instrumento es probablemente derivada del turco tamaño mediano, buzuk saz. La familia de instrumentos del saz se caracteriza por poseer una caja de resonancia ovoidal en forma de tazón, a menudo tallados de una sola pieza de madera, de morera o de otro árbol, o a veces formado por diferentes listones que dan la forma hacia lo que es la parte de atrás del instrumento. Tiene un mástil delgado y largo, trastes anudados móviles que adaptan la configuración del diapasón a los diferentes modos de la música turca y un puente flotante libre. Durante el paso del Imperio Otomano a Grecia se modificaron los trastes móviles con trastes de alambre y por consiguiente esto supuso acercarse a la normalización de la escala temperada. Ya no eran diferentes músicas o diferentes notas que se podían mover un poco aquí o un poco allá. Ya eran instrumentos que, como las guitarras o los bajos, tenían los marcos, los trastes marcados, y así siempre las notas iban a ser las mismas. El mástil de cuello largo también sería modificado para parecerse a la estructura de una mandolina napolitana. La afinación estándar se convertiría en re, la, re en diferentes pares de cuerdas. Más tarde, y como hemos dicho, Manolis Chiotis le añadió una cuerda, afinándolo en re, la, fa, do, y aparte lo electrificó para poder acompañar mejor a la guitarra y para adaptarlo a los grandes teatros donde se empezaba a tocar. Este hecho es considerado herejía por muchos puristas del rebético, existiendo incluso un movimiento radical para la descodificación del rebético y la destetracordificación del buzuki, telita con la palabra. Alegan que tras la controversia del instrumento, que es un instrumento de 3 cuerdas, y el paso de las tonalidades árabes a tonalidades occidentales, el rebético pasa a ser música para turistas, y razón no les falta, puesto que con la llegada del haikó y, como hemos dicho antes, su popularización, la esencia del rebético pierde parte de su fuerza. Os animamos a pasar por la página de esta gente para que por lo menos os echéis unas risas, puesto que entre sus medidas y sus reivindicaciones proponen cortar todas las cuartas cuerdas de los buzukis que las tengan o quemar diferentes garitos que sean solo para turistas, así golpeando la gentrificación a través del rebético. No sé si lo he dicho, pero bueno, la página es rebético.org. Por su parte, el baklama tiene un origen muy similar al buzuki. Proviene también de la familia del saz y evoluciona ya en Turquía a un instrumento que tiene la misma afinación de re la re, pero una octava más agudo. En su paso a Grecia también sufre la supresión de los trastes móviles y se le añaden los del alambre. Aparte de, como ya hemos dicho, adquiere un papel principal en el rebético, puesto que le hace disminuir de tamaño para poder ser escondido en la cárcel y en la calle para ocultarlo de la policía, tomando el nombre de baklamaki, que es como se hacen en diminutivo las cosas en Grecia muchas veces, con el aki. Para escuchar el buzuki vamos a poner por fin, porque no le hemos puesto, a Marcos Bambakaris. Es un solo de buzuki que no le hace suficiente justicia a Marcos porque no le ponemos una canción suya completa cantando. Pero bueno, creo que lo podéis encontrar fácilmente también en internet y creo que nadie es mejor que él para poder sentir una improvisación de buzuki tal y como solo él sabía hacerlo. Así que un solo de buzuki de Marcos Bambakaris.
pues como me había quedado con ganas de poder escuchar a Marcos Bambakaris, aquí le voy a poner un poco de fondo para que nos acompañe en esta parte del programa. Os lo dejo un segundo que lo escuchéis y ahora empezamos a hablar de la armonía, de los ritmos y de los bailes del rebético. Γεια σου Μάρκο μου Τερβίση. Θα έρθουν να σε ανταμώσω πάλι στην ακρογιαλιά. Θα ήθελα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά. Θα ήθελα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά. Y bueno, es que en nuestro anterior programa, en el baile de la araña, no habíamos hablado sobre la diversidad armónica y los estilos de la tarantela. Y es algo que se nos queda un poco en el tintero. Voy a explicarlo antes. Vamos a hablar de términos que no para todo el mundo van a estar claros. Y seguramente para los primeros que no lo están, es para nosotros, que tenemos algo de idea de música, pero bastante poquita. No os preocupéis que estamos trabajando en ello, pero bueno, vamos poco a poco. Así que, dado que vamos a contar cosas que no están al alcance de todo el mundo, puesto que son conocimientos que son bastante técnicos, o por lo menos un poco, si tenéis, vamos a intentar hacerlo sencillo, pero si tenéis alguna duda, os animamos que nos escribáis y nos comentéis en cualquiera de las plataformas en las que podéis escuchar este programa, ahí donde os estéis escuchando ahora, y nos preguntáis lo que queráis y si podemos, respondemos. Γεια σου βράχο. Y la cosa es que no nos queríamos quedar sin hablar de la armonía ni del ritmo del rebético, puesto que tiene una riqueza bastante grande y no es simplemente, por ejemplo, en cuanto a las tonalidades, no es simplemente como estamos acostumbrados, más o menos, en la música pop de hoy en día, en la que tenemos una armonía mayor, una armonía menor, y se puede más o menos jugar sobre estas cosas. El rebético tenía muchísimas armonías que se llamaban dromoi, armonías, modos o escalas. No está muy claro exactamente qué es lo que son, pero bueno, dromoi de por sí, para que os hagáis una idea, viene de la palabra griega carreteras o rutas, es lo que significa, y su singular es dromos. Digamos que dromoi es el conjunto de todas las tonalidades y tú dentro de este conjunto puedes elegir un dromos, puedes elegir uno de ellos, puedes elegir un estilo, una escala. Estos dromos, que son los modos del rebético, provienen de los nombres de varios modos turcos, que se conocían también como makam. Sin embargo, dado que las canciones del rebético han sido acompañadas por instrumentos capaces de tocar acordes un poco de acuerdo con el sistema armónico occidental, esto quiere decir, como decíamos antes, que los instrumentos habían empezado a desarrollar trastes, como una guitarra, y podían tocar en cierta manera pues las notas a las que nosotros estamos acostumbrados. Los instrumentos que había antes, el saz, todos estos, al tener los trastes móviles, no era un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino que se podía jugar con semitonos o microtonos, se podía jugar con sostenidos, sobresostenidos, con notas con los que no estamos tan acostumbrados en la música occidental, que está mucho más estructurada y canonizada que la música de Asia. Es por eso que el rebético tiene acordes.
no es lo mismo que los makam otomanos, que era un tipo de música más monofónica que normalmente no está armonizada, no tiene acordes. Sobre todo, esto se da en el rebético a partir del periodo clásico, cuando se abandonan los instrumentos más netamente árabes y llegan los instrumentos adaptados. No voy a intentar explicaros todos los dromoi, puesto que son muchísimos y he sido incapaz incluso de determinar cuántos hay. Solo deciros que su complejidad se basa en que no son simplemente escalas de por sí. Bueno, como decía Marcos Bambacaris, a quien escuchamos de fondo, los dromoi son mucho más que escalas, pero algo menos que melodías. En realidad, podemos decir que son una guía sobre las que manejarse e improvisar, hacer esas improvisaciones sobre el buzuki y sobre las que el cantante del rebético iba cantando a man, iba improvisando en esos primeros rebéticos de los que hemos hablado antes. Si queréis verlos, todos los dromoi, o por lo menos todos los que da el programa, os voy a dejar una página en la descripción que lleva a descargarse un programa de ordenador para PC, donde podréis escuchar diferentes dromoi y podréis ver su estructura. Si sabéis tocar algún instrumento, seguro que podréis sentiros todo un rebete o una rebetisa. En cuanto al ritmo, podemos ver que casi todas las canciones de rebético basan su ritmo en diferentes bailes tradicionales griegos o anatolios. Esto da que cada ritmo que vamos a ir hablando lleva un baile asociado. Por ejemplo, el zeibéquico, que es un baile que está marcado en 9x4 o 9x8, que, por ejemplo, se da de esta forma este ritmo compuesto, es un sonido, tempo y modo distintos que predominan en cada variación. Aparentemente, las combinaciones del zeibéquico son muy numerosas, no simplemente se adaptan a este esquema anterior. El baile en sí no tiene pasos determinados, es un baile de hombres y se realiza de forma individual. El rebetis, que es el que se dedicaba a bailarlo, improvisa figuras de baile que suelen terminar en algún tipo de acrobacia. Así que empieza de pies, en medio de la sala, y empieza a moverse de forma circular, lenta y pesadamente. Gradualmente, los pasos se vuelven más complicados y se pone de cuclillas. Hace equilibrio con un vaso de vino en la cabeza, coge una mesa con los dientes, lo que haríamos cualquiera. Así que mira hacia el suelo, y durante el baile tira un vaso y lo rompe en medio de la sala. El zeibéquico se suele bailar en interiores, generalmente en las tabernas, y nunca antes del anochecer. Esto era típicamente antes, ahora realmente cada uno lo baila cuando le salga. Pero bueno, en Chipre, por ejemplo, dado que este baile es un baile de hombres, es que esto se me olvidaba y es importante, en Chipre se baila también por las mujeres, se rompe un poco el clasismo o el machismo que podría dar muchas veces esta música. Luego tenemos el hasápicos. Este baile o este ritmo toma su nombre de la palabra turca hasapis, que es carnicero. Y tiene su sentido porque durante la ocupación otomana los carniceros de Constantinopla eran griegos de ascendencia albana y ellos bailaban el hasápicos durante las festividades que tenían el gremio de los carniceros. La métrica del hasápicos, es de 2x4 y se divide en 8 frases que coinciden en los pasos de baile, que se efectúan 4 en el suelo y 1 en el aire. Lo suelen bailar 2 o 3 hombres, de igual estatura y apoyando las manos en los hombros del otro. Es esencial una perfecta sincronización. La parte más impresionante tiene lugar cuando los bailarines realizan un paso doble y bailan con un ritmo
doblemente más rápido que la música, para demostrar así su habilidad. También pueden bailar sobre los talones. Los pasos del jasápicos deben ser uniformes. El jasápicos tiene una subdivisión, que es el jasaposervico, que en vez de tener un 2x4, tiene un 4x4, y así es dos veces más rápido que el anterior. Y por último vamos a hablar de un ritmo del que ya hemos hablado, el sisteteli, perdón. Este baile y ritmo significa 2 cuerdas y toma este nombre porque originariamente la melodía se tocaba con un violín de 2 cuerdas. Su métrica es 4x4 y tampoco tiene pasos específicos. Lo bailan sobre todo las mujeres y en nuestro imaginario occidental lo más cercano que podemos tener es, como hemos dicho antes, la danza del vientre, y se bailaba en los cafés a man. Como los dromoi son muchos, los ritmos también son muchos. Entonces voy a parar aquí porque creo que si queréis investigar también podemos hacerlo por la red. De hecho, os animo a ello. Y os voy a dejar un poquito más para que gocéis con Marcos. Y ahora vamos a darle la última puntadita al rebético. Λουστρός και ανεγέννηκες αλήθεις κι αλανιάρης, πρέπει να το συλλόγεις, πίσε με δε με ντουμπάρεις. Γεια σου ρε Μάρκο. Y bueno, nos habíamos quedado con el declive del rebético y parece ser, como hemos dicho antes, que tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil griega pareció que el país dejaba en cierta manera detrás esa sucesión de crisis, guerras y miseria que iba arrastrando desde hacía muchos años, sobre todo para los de siempre. Y así el rebético empezó a ser dejado de lado, como ya hemos dicho, en cierta manera, a través de ciertos artistas, mutó en lo que podía llamarse la música tradicional griega moderna, el laiko, laika, que viene a significar básicamente pueblo. Se empezaron a salir nuevos y nuevos artistas que dejaban atrás los aires melancólicos y las temáticas fuera de la ley que tenía el rebético. Así, poco a poco, los artistas que hemos ido conociendo iban sobreviviendo en pequeños garitos y en lugares en los que viejos nostálgicos les escuchaban, puesto que ya no había sitio para ellos. Solo hubo un rebético que sobrevivió, que fue llamado el arcontorrebético, que se puede traducir como postrebético o rebético burgués, que era un estilo refinado de rebético que era más aceptado por la burguesía y la clase alta que la forma tradicional del género. Así, poco a poco el rebético parecía que iba muriendo. A la vez,
iba subiendo y iba creándose una forma nueva de música en el país que era aceptado por las masas y por los emigrados que vivían fuera de ella. Poco a poco parecía que el rebético iba a morir, pero el rebético siempre vuelve a reaparecer en los momentos más duros. Για καλό σου βέβαια, μα και για καλό μου, πάρε πια το δρόμο. Y sí, si todo parecía que iba bien, siempre hay momento para que vuelva a ir mal. Y en Grecia volvió a darse una dictadura militar. Esta vez se llamó la dictadura de los coroneles o la Junta. Un golpe de Estado que fue apoyado por la CIA y en un contexto de una guerra fría en la que había mucho más miedo al comunismo de lo que se pensaba que podía, de lo que se podía dar en otros lugares. Así, en el 1967, la dictadura de los coroneles empezó. Empezó un régimen que forzó al exilio de nuevo a muchísimos griegos, un régimen de tortura y de represión. En este sistema, en este régimen, se volvió a prohibir otra vez de nuevo el rebético. Y poco a poco, muchos de los jóvenes que vivieron durante esta dictadura fueron recuperando otra vez de nuevo el rebético como muestra y como signo de identidad en contra de la represión y del poder. Volvía otra vez el rebético a renacer dentro de los descastados y dentro de los rebeldes. Volvía otra vez el rebético a encontrar ese fino hilo de la historia que le da la capacidad de sentir cómo la gente que está contra el poder se puede identificar fácilmente con él. Πως δεν υπάρχει πια για μένα αγάπη δράμη και μετανιώνω γιατί όλες οι θυσίες μου χαράμι όλες πήγαν. En el 1973 se realiza una revuelta que se llama la Revuelta del Politecnio. El Politecnio es la Universidad Politécnica de Atenas, un lugar muy vinculado a la lucha social del territorio heleno. La represión por parte del régimen nos hace esperar y mueren decenas de personas. Empieza el régimen a estar tocado y de forma de escucharlo, de banda sonora de fondo, volvemos a encontrarnos con una vieja conocida. Sotiria Bellou vuelve a aparecer cantando canciones antiguas del rebético. Sotiria Bellou, la antigua comunista que había sido perseguida, apalizada, que la habían perseguido los fascistas, vuelve a aparecer otra vez para cantar algo como esto. Μ' αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές.
22 και ζήσε 50 χρόνια σε ένα κατόι μυστικό. Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Οι πόθοι τους ακολουθούνε υπογεία διαδρομή. Χτες το βράδυ είδα έναν φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσικλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Σύλλαβω ματιά να την αχτεί σαν μαύρο πνεύμα, η τρομερή μας η λαλιά. Y Sotiria Belú, que cantaba en esta canción con Dionisis Avapoulos, Aeroplania que Vaporia, le tenían como anécdota que le cogía y le decía a Dionisis que la había convertido en una cantante pop. Dionisis la miraba fijamente, joven músico que provenía de la cultura pop, y decía: Sotiria, tú me has convertido en un músico del rebético. Y bueno, llegó el 1974 y el régimen de los coroneles cayó. Cayó gracias a la presión popular y a la lucha revolucionaria que se había dado por parte de la población griega. Otra vez volvíamos a entrar en un periodo de bonanza. Pasaron las décadas y el rebético seguía ahí. Seguía a veces más, a veces menos, a veces confundido con música para turistas. Pero tras las Olimpiadas, Grecia volvió a sufrir. Volvió otra vez a recuperar este signo trágico que tiene este país. Y en el 2008 empezó una de las crisis más lacerantes y profundas, no solo que ha sufrido el país, sino posiblemente que ha sufrido el mundo. Y con ello, el rebético volvió a aparecer. El 6 de marzo del año 2008, en el barrio de Exarchia, un joven llamado Alexis Grigoropoulos moría a manos de un policía que había acudido al barrio a amenazar a los jóvenes y a provocarles. Ellos, sabiéndose cómo estaban y sabiéndose cómo eran anarquistas, reaccionaron y se pusieron a insultar a los policías. En teoría, el policía disparó al aire y una bala se alojó en el joven del
en el pecho del joven adolescente. Unos dicen que no fue un disparo al aire y fue un disparo directamente hacia él. Solo sabemos que a través de ese momento se levantó una de las insurrecciones más grandes de la Edad Moderna contra la policía, contra el Estado y contra el poder. Άιντε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιντε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Durante aquel mes de diciembre, en toda Grecia se levantó un movimiento de sobre todo jóvenes que quisieron dar la vuelta a la normalidad, que estaban cansados de no tener salidas y de no tener futuro, y estaban cansados de la represión. Fue así como casi todos los edificios públicos del país se ocuparon, como se fueron ocupando los sindicatos y como se creó un movimiento de resistencia y de desobediencia de los más grandes de toda Europa. Tras esto, vino la gran crisis griega. El gobierno había estado ocultando mucho dinero que había ido yéndose del país. El país estaba prácticamente en bancarrota. Tras esto vinieron las huelgas generales, incontables casi a día de hoy. Creo que andamos por las 50 y pico. Vinieron el movimiento de los indignados, vino el gobierno de Syriza. Han pasado desde entonces muchas cosas en Grecia, tanto que a día de hoy todavía el gobierno intenta eliminar a un movimiento anarquista que se postula muchas veces como la única alternativa a los diferentes planes de la Troika. Poco a poco el movimiento migratorio que dio la guerra de Siria cambió también muchísimo la formación del país, trayendo, entre otras cosas, la subida o la ultraderecha. Grecia es un país apasionante, pero sobre todo es apasionante la gente que allí habita. Ahora, para terminar y daros ahí en cierta manera más ánimos para que escuchéis Rebético, vamos a escuchar a un compositor moderno, un compositor que a mí en particular me apasiona, tanto que empiezo casi todos los programas, por lo menos así lo he hecho hasta el momento y así pretendo hacerlo, con él. Vamos a escuchar a Thanasis Papakonstantinou, compositor griego que recoge elementos tradicionales del rebético y los mezcla con rock progresivo, con diferentes instrumentos, dando lugar a unas canciones llenas de poesía y de significado. Thanasis es un compositor comprometido que participa en diferentes festivales antirracistas, anticapitalistas, etc. Ahora, de fondo, estamos pudiendo escuchar Andrómeda, y más adelante escucharemos Perijanis. Ha sido un placer estar con vosotros y vosotras. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis vibrado con la música del rebético, espero que os haya gustado este programa y que estéis cerquita de escuchar el próximo. Es un placer. Yo soy Romo Ara y esto es Bajo la Bruma. Un Bajo la Bruma que la próxima vez va a venir en forma de canciones para nacer y para morir. Y ahora os voy a dejar con Thanasis Papakonstantinou en concierto del año 2016 con la canción Perijanis.
φαίνεται σίγουρη, 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 φαίνεται σίγουρη για τον φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό, φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση. Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Μια νύχτα θα έρθει από μακριά, τραμανάμα, αέρας πεχλιβάνεις. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, τραμανάμα, μόλις τον ανασάνεις. Θα έχει θυμάρει στα μαλλιά, τραμανάμα, κραναγιά σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα τα γυρνά, πραμαναμάν, ρητορικά χαλίκια. Και μες στο στόμα τα γυρνά, πραμαναμάν, ρητορικά χαλίκια. Θα κατεβείς σαν αρχοντάς, πραμαναμάν, θα κατεβείς αλήτως. Να πάρει χρώμα και ζωή, πραμαναμάν, της μοναξιάς ο κήπος. Τα μελισσάκια τα γυρνούν, πραμαναμάν, γύρω απ' τις πολυθρόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πραμαναμάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πραμαναμάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Άγερα να σε δημορός, πραμαναμάν, είσαι και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψεκούλα μου, πραμαναμάν, να έρθεις να μου την πάρεις. Για να κοιτάει από ψηλά, πραμαναμάν, το κόσμο τη ραστώνει. Να ξεχαστείς σαν τον βουνό, πραμαναμάν, το περσινό το χιόνι. Να ξεχαστείς σαν τον βουνό, πραμαναμάν, το περσινό το χιόνι.